viste, Pimpi, estaba todo el mundo pensando que ya... Había una bailando folclore ahí que era parecida. Vos digo, a ver, pregúntale si viene, porque está la que estaba bailando era muy parecida a Pimpi, así ¿Vos que... podés creer que yo no tengo idea de bailar folclore? Nunca bailo folclore. Ah, mira vos. Claro, porque no fuiste a la escuela mía, nosotros era... Qué lindo eso de enseñanza, ustedes, sí. era una de las materias. Como íbamos doble turno, ahí también tuvimos apicultura, jardinería. Eso es maravilloso. Aparte de todos los deportes. ¿Cómo se han perdido cosas en Bueno, la pero enseñanza? tenías que tener una escuela como la que teníamos en Parque Patricio, ¿no? Sí, Y la pero... nectaria. ¿Y qué? Yo te dije ya que había sido un zoológico, la extensión del zoológico de Plaza. ¿Ah, sí? Sí, yo no lo chequé, pero había como un foso ahí que nadie sabía por qué había un foso rodeando la escuela y había unos viejitos que decían, no, porque acá había leones. Y uno decía, estos viejos dicen cualquier cosa. No, no decía cualquier cosa. Hace poco le tuve que dar la razón a estos viejos de cuando uno tenía 7, 8 años. Que ojo, lo que decíamos viejo era gente de 50 y pico, 60. O 60. menos, pues ya me escapaba 30. Y uno, al final tenía razón. Habían hecho otro zoológico en aquella parte de la ciudad para que no tuvieran que ir hasta Plaza Italia. Y la historia, bueno, eso se transformó en una escuela donde yo hice la primaria. Y ahí tenía... Qué por eso te enseñaron a nadar todos los estilos en ese polideportivo que hay por Pepelí. Hermoso. Estuve el otro día, te conté que fui a nadar. Claro, ahí tenemos un compañero que hace trabajo, que hace más. Es uno de los pileteros. La verdad que había un profesor famoso de gimnasia que era Di Tomaso, padre. Después vino el hijo, que ya el hijo también es más grande que yo, pero o por ahí. Pero la verdad que Di Tomaso era un apasionado de enseñarle gimnasia y hacer cosas a los pibes. Todo atletismo, todo, salto en alto, salto en largo, posta. Era muy interesante. Ese sistema de escuelas municipales en aquel momento se iba con certificado de pobreza. Estamos hablando del 60. Yo empecé 5 o 6 años, a los 5 años ya empecé ahí, sí. Empecé en jardín en una escuela cerca de casa y ya ahí iba con mi hermana, así que eso fueron los 7 años de la primaria. Qué bárbaro. Pero bueno, y una de las materias era danzas folclóricas. Eso el cuando, el gato, lo único que no se te enseñaba era la chacarera. Perdón, la samba. ¿Por qué? Y porque la samba es muy sensual. Muy de pareja. Muy sensual. Para claro. Los pibes no, para los pibes era el cuando, el gato, la chacarera, a zapatear, a zaratear a las mujeres. Y alguna más que seguramente... El otro día, el domingo pasado, los compañeros nuestros de Orden Justicialista hicieron una peña muy linda en TER, que es ese centro cultural que queda en Rivadavia, el 8500, que es hermoso. Sí. ¿Has estado por ahí? He estado, sí. Bueno, re linda la peña. Y fueron unas chicas y cantaron, y una pareja bailando. Nunca vi una mujer tan sensual, tan agradable, bailando folclore, ¿no? Bailando samba. Una cosa la samba preciosa. ¿Viste los lentos de antes? Claro. Bueno, esa es la samba. Cuando se armaba la samba ya era. Por eso se entrelazan los pañuelos. Claro. Pues te entrelazan los pañuelos y... Claro, mira vos. Entrelazan los pañuelos, después... Claro, mira vos. Bueno, ¿qué te pensás? No, sí, es muy interesante. Tendrá que ver que mi mami era de La Plata, que no sé, mi papá era muy de la música, mi papá tocaba el cello, animaba la fiesta, tocaba la guitarra. Nosotros, ninguno de nosotros baila. Bueno, pero ya siempre, ¿no? Ojo que todavía estamos a tiempo, todavía te falta. Todavía te vas a mover 20 años más, así que... Claro, pero no sé si me pones a aprender folclore, porque mi hermana Elisa fue a aprender folclore y la cargan y le dicen que ella baila chacacumbia, le dicen. O sea, yo tampoco me quiero exponer, ¿te das cuenta que es un riesgo? Vos sabés que recién Marta hizo mención a la cena de ayer en el Alvear, y yo pasé revista a los que estábamos, y claro que estuviste vos. Entre los 8 que fuimos, estábamos. Fue grato la cena. Obviamente, ya con Marta recién pasamos como corresponde, el tipo de comida, cómo fue, quiénes estuvieron. Pero me gustaría que hagas hubo varios discursos, no que analicemos los discursos, pero sí que hagas un análisis político desde el peronismo, cómo te sentiste, cómo lo viste.
No había dirigencia sindical importante, dirigencia política me parece que estábamos nosotros. ¿Y algo del PRO? Bueno, estoy hablando del peronismo, ¿no? Ah, sí. Claro. Del peronismo sí, del PRO, claro que había, nos vino a saludar del que es diputado, el economista, la Cunza, ¿no? Pinedo. La Cunza también. No, Las Pinas, pero también Pinedo. Pinedo también, sí, ese fue presidente. Ese presidente. El presidente Federico. Más breve, el mejor presidente en términos de breve. Ese momento que fue presidente fue muy bueno. Fue excelente. Sí. Arrancamos. Y estuvieron algo del gabinete de Milei, del peronismo. Eso lo contamos, sí. Claro. Del peronismo me pareció bastante importante el respaldo de los sindicatos a la realización del evento. Estuvimos ahí con Siriel y hubo otros compañeros, los judiciales. Me parece que estaban también compañeros de comercio. Sí, estuvo eso. Suelen ir. Bien, sí. Alimentación también suele ir. Claro. Y algo de minería. Sí. Había varias mesas de compañeros dirigentes sindicales. Y bueno, dentro de lo que es tanta formalidad y demás, también hubo definiciones interesantes respecto a la relación de Argentina con Estados Unidos, de una mirada americana. A mí me llamó la atención la referencia del embajador, bueno, que no se llamaba embajador en su momento, pero que vino digamos, las reflexiones del representante de Estados Unidos de América en las Provincias Unidas de Río de la Plata después de la Revolución de Mayo. Claro. Todas las referencias respecto de lo que vio un pueblo organizado, un pueblo participando, un pueblo solidario, un pueblo con sentido de identidad. Todo eso relatado por el visitante en un informe, claro. Porque después mandaron lo que sería un representante plenipotenciario, que eso es lo que hoy sería el embajador. Pero en aquel momento mandaron una comisión. También él mandaba una comisión porque no todos los que salían llegaban, porque podía pasar cualquier cosa, entonces después se frustraba. Así que mandaron una comisión, no por esa historia de mandar a comisión de los radicales, sino mandar a comisión porque, bueno, si mandás a 3 o 4, capaz que uno vuelve. Imagínate lo que eran esos viajes. Entonces, estamos hablando en el 17, mandaron la comisión. Y entonces está en los anales ahí del Departamento de Estado, que en la carta que le envía, el informe que eleva a la comisión al presidente, donde relata las características del pueblo, lo que en ese momento todavía era una cosa, porque bueno, no éramos, acabábamos de plantear la independencia en Tucumán, en el 16 y esto en el 17, pero bueno, se estaba conformando el pueblo argentino, ¿no? Claro. Todavía era, bueno, conformar un país, eran las Provincias Unidas de La Plata. Un país, imagínate. Y entonces dice, bueno, estas son las características que tienen, son así, y las describe. Y la verdad que ahí aparece la mancomunión de nuestra gente. Obviamente describe la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires describe esto, que donde ellos pueden haber caminado, o sea, capaz que fueron a Córdoba o fueron a Santiago, que tengo mis dudas. No sé si se les podía garantizar tanto la seguridad, ¿viste? Es un tema delicado. Pero la verdad que escuchamos atentamente eso, sí, es cierto. Pero después, como reflexión política, primero que el gobierno quiso marcar presencia. Yo he ido a otra cena, no había tanta presencia de eso. Ahora va uno, va otro. Ayer había una dedicación especial a marcar presencia. Algo, un análisis interno. De hecho, me parece que les quedó chico la mesa central. No sé si los organizadores estaban en la mesa principal, no todos al menos, y me pareció que eso había un tema de que se le fueron sumando. Después el tema de los aplausos, a Caputo ninguno, a la Petrovelo algunos, 3, 4 aplausos, personas que aplaudieron. Y un poco más a Lugones. Claro. Porque hubo ahí una referencia a alguna cosa así. Sí, tiene que ver que estuvieron en los laboratorios y el ministro les mantuvo algunas cosas relevantes, claro, en este acuerdo que se estaba haciendo con Estados Unidos, y que
garantiza prima facie que la industria de medicamentos en la Argentina, los laboratorios, tienen sobrevida, si no, como estaba redactado en principio, te diría que se les era muy difícil. Ahora puede ser, también hace parte de la negociación y hay que celebrarlo. Cuantas más industrias nos queden en pie, hay que celebrarlo. Creo que había un par de mesas de laboratorio que habrán comprado y que estaban, y le agradecemos a Horacio Valdés, a Soiva, que obviamente siempre colabora en estos términos, fue muy reconocido durante el evento y como el resto del movimiento obrero que estuvo yendo. Pero me parece que vino a punto esto, fue una presencia, después de haber estado ahí en Carlos Calvo y San José, Humberto Primo y San José, que sería San José 1111, dando una clase. Después te voy a pedir que hagas tu interpretación. Pero no, viene bien porque el gobernador Kicillof tomó una decisión osada esta semana, que es firmar algún acuerdo de provisión con Huawei, la empresa china, que hay una participación importante del Partido Comunista Chino. Allá en el año 2006, el primer funcionario de un gobierno peronista que entró a Huawei fui yo. Por el tema, en ese momento estaba en discusión si íbamos a tener celulares o íbamos a tener telefonía fija con alcance móvil, en este caso inalámbrica, con un alcance dentro de la telefonía fija, que es con cable, pero con telefonía inalámbrica hasta 60 kilómetros. Nunca te conté eso, ¿no? El otro día te escuché mencionar eso. ¿Y entendiste lo que dije? Me contaste, sí. ¿Cómo sería? Eso es muy rápida de entendimiento. A ver, contale a la gente. Porque hasta donde yo entendí, nosotros teníamos los inalámbricos en la casa, a lo sumo hasta la vereda. Sí. Entonces la idea era hasta la vereda nosotros... en Tucumán, que en Casa Baja y demás. Vos en tu casa ya la vereda no llegaba, que vivía en... ¿Puedo decir que no? ¿No? Bueno, no, porque hay mucha... más menos vos que estás lleno... Claro, bueno. No, y menos vos que estás lleno de sanatorio ahí alrededor, sabés toda la interferencia que hay ahí. Eso sí. Bueno, en Tucumán entonces. No, en Tucumán vos decís que hay todas casas bajas, tenés que volver a Tucumán. No, bueno, tu pero memoria vivías vos. Es de 1905. No, pero donde vivías vos, que era casa de la vereda, era lindo eso. Bueno, así que estaba bien. Bueno, vos tenés en esa, como en tantas otras cosas, iniciativas re importantes en el gobierno. Algunas se pudieron concretar, sí. Otras... Esa no la concretamos, me pasaron a comercio, pero la idea era muy simple, era telefonía fija o telefonía celular. Esas son las dos telefonías que hay, hoy la fija prácticamente desapareció. Y telefonía, el otro día viste que fue la última llamada en telefonía fija en Finlandia. No. Sí, salió en los diarios que fue un hecho del gobierno. Bueno, la última comunicación, y ya terminaron con el sistema de la telefonía fija porque era con cable. Esa telefonía fija que era con cable, después hubo un adelanto y en el teléfono fijo vos tenías también telefonía inalámbrica dentro de tu casa, que es lo que vos estás contando ahora, con una antenita, y entonces podías ir a la cocina. Vos, por ejemplo, cuando cocinabas y estabas hablando por teléfono, no había ningún problema. Por eso se me quemaban las cosas. Se ve aún con telefonía inalámbrica. Ese es el problema, hermano. ¿Qué querés que te diga? Y entonces se había desarrollado la posibilidad de un inalámbrico a 60 kilómetros de distancia. Entonces vos tenías telefonía fija, que era mucho más barata, el pulso es mucho más barato, ya estaban las instalaciones hechas, no tenías que volver a hacer toda esta infraestructura para la telefonía celular, las antenas y demás. Y entonces era una discusión, y estábamos viendo con los chinos en aquel momento si iban a utilizar la frecuencia militar, la 450, que era la que se estaba devolviendo, y fuimos a estudiar esa historia. Y en realidad montamos una posible fábrica en Campo de Mayo y demás para experimentar con ese esquema. Bueno, finalmente pasé a comercio y ese secretario que me siguió consideró que era correcto, y así lo habrá dicho el gobierno, ir por la telefonía celular.
Pero ahí fui a sido ahí. Suponete, si vos tenías telefonía inalámbrica, te ibas con tu celular, igual que ahora, nada más que en vez de celular era un teléfono inalámbrico. Y se conectaba con tu base, que estaba en tu casa. O sea, tenía un alcance la base, en vez de 20 metros, 15 metros, 18 metros. Como 30, tenía la inalámbrica en ese momento, de kilómetros. 60 kilómetros. Te ibas, hasta ahí era llamada local. Entonces vos te lo llevabas en la cintura, pelabas el teléfono inalámbrico, chiquitito, todo como corresponde, y te mandabas una llamada fija desde tu teléfono. Obviamente, si estaban tus hijos en tu casa y estaban usando el teléfono, a vos no ibas a tener tono, ¿no? Como te pasa si vos decís, cortá, che, que tengo que hablar. Bueno, esas cosas hubiesen pasado. Pero era el mismo número que vos tenías en tu casa y hasta 60 años. Que yo lo tuve hasta hace menos de un año. Y vos lo que hacías era, a través del sistema fijo, hacer toda la llamada que estás haciendo hoy. Obviamente, yo creo que incluso hubiese evolucionado muchísimo más rápido a la posibilidad de llegar al 5G y demás, porque estaba todo armado, no es un problema. No había problema, lo único que tenías que poner un poco más de fibra. Un poquito más de fibra para que la conectividad fuera más potente, pero nada más que eso, que era el cable coaxial en ese momento, después fibra, lo que fuera. Bueno, ya se hubiese. Estamos hablando hace 20 años. Claro, esto también. Pero ahí fuimos a Hawái. Ahí. Claro. Ahí estuvimos en Shenzhen, estuvimos conversando con ellos, estuvimos viendo. Ahí estaba el presidente, que sigue siendo el mismo, que tuvo la hija presa en Canadá, viste, hace algunos años. El presidente de Hawái, que era un hombre vinculado obviamente al aparato estatal, fue esta historia. Claro, nos podíamos comunicar, él hablaba chino, ahora seguramente habrá, pero no hablaba otra cosa. Y entonces había los intérpretes de chino al español, del español al chino, había uno para cada uno. Y estábamos comiendo en un almuerzo íntimo ahí, y éramos 6 personas además, y de repente se levantaron los 2 intérpretes y se fueron. Y yo decía... ¿Y usted empezó a hablar por señas? Y yo decía, este chino, y ahora... Y se fueron y volvieron al ratito, pero los 2 se levantaron en el momento. Y bueno, estaba empezando el incremento de productividad en las empresas chinas, pero no vas a pensar que siempre fueron. Claro. Todo es un ejercicio. Dice, no, pero ¿cómo vamos a hacer con los recursos humanos? Y miren lo que pasó entre el secretario de Comunicaciones y el presidente de Hawái en un almuerzo en Shenzhen, hace 20 años atrás. Hoy si pasa eso, creo que lo fusilan a los 2 intérpretes allá, viste cómo están los chinos de bravo. Pero eso no pasó. Los 5 minutos vinieron y se recuperó todo. Pero claro, hace 20 años atrás era una historia. 20 años después hay una confrontación evidente entre los norteamericanos y los chinos, y que Kicillof desafíe, porque bueno, es obvio lo que pasó en Neuquén, esto lo sabemos, que el embajador fue y demás. Si Kicillof se quiere hacer el guapo, yo no, me parece bien, digamos, no sé si le da para hacerse el guapo, pero listo, no tengo problema, se hace el guapo. Pero entonces que no comprometa al peronismo. Y él dice, me hago el guapo y comprometo al peronismo, entonces yo le tengo que decir, mirá, esa decisión que tomaste no la tomaste en nombre del peronismo. La habrás tomado vos como gobernador y pagarás las consecuencias vos si te equivocás, si acertás y los bonaerenses. Pero no es en nombre del peronismo. No confundan esa decisión de Kicillof en nombre del peronismo, y hasta lo pongo en duda como dirigente peronista. Como gobernador tiene legitimidad y legalidad para tomar las decisiones que tiene. Ganó la elección, tiene legitimidad, ganó la elección, tiene legalidad. Por lo tanto, las dos cosas tienen legalidad. Ahora, en nombre del peronismo, desde ya que no, porque es una barrabasada. Esto de pensar que estás en América, y en vez de ser América para los que vivimos en América, va a ser América universal, no. Esto es una decisión donde la ideología está escondiendo la inteligencia. Así que puede seguir tomando esas decisiones, que las tome, pero está claro que está generando hechos de facto que trabajan contra la posibilidad de que haya una sola lista, sin ninguna discusión, porque hay una parte importante del peronismo que no es pro-chino.
Esto será una discusión que tendremos que saldar, si que se puede saldar. Pero está claro que hay una parte del peronismo que no tiene nada que ver con el Partido Comunista Chino, y por lo tanto, si él está tomando decisiones de hecho, haciendo estas cosas así, esto no está bien. Así que de acá le decimos, mira... Ni debe medir las consecuencias, no creo, bueno, ¿no? No sé, él tiene un equipo, tiene un funcionario que se llama Relaciones Internacionales, que escuchamos un día las cosas que dijo, que lo publicó ahí la Pacurondo, en un reportaje que le hizo, que dijo que China era la que garantizaba el libre comercio en el mundo y la globalización y bla, 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 y no hace tanto de esto, hace algunas semanas atrás. Claro. Así que sí, seguramente es si lo dice un funcionario de segundo orden, evidentemente que tiene que ser una línea orgánica del gobernador. Pero, muchacho, esto me parece que es una situación que en nombre del peronismo está excedido, que tome decisiones que nos pueda comprometer en un alineamiento internacional que nosotros no tenemos nada que ver. Ese pipipi tiene que ser de la y media. Suena, ¿no? Sí, entonces tenemos que salir a vender, porque estamos dentro del sistema capitalista a vender. Que tengo la voz un poco así, no es faella al tiempo, no es fácil. Una cosa es ir a gritar a la cancha cada tanto, aunque haga frío y demás, y otra cosa es dar clase al aire libre. Dice, claro, ¿qué pasa? Este no tiene techo, Ochava, universidad sin techo, dice. En esa ochava soplaba viento. Soplaba. Pero bueno, fue interesante la iniciativa de la Roberta. Muy interesante, le agradezco, muy grato, muy linda, sí. Muy bien. El acompañamiento también de Frachina, y que esté ahí la Marita Velázquez, nuestra compañera diputada nacional, y ustedes tres y muchos compañeros y gente que se sumó porque supo que iban a dar ustedes una charla sobre economía, y estuvo buenísimo el marco. Decir, bueno, en la Semana del Libertador vamos a hablar de lo que quiere decir la independencia económica, y me dio mucho gusto que Santiago Frachina, que hizo la primera parte de la charla, se mostró este trabajo que se viene haciendo dentro de los grupos de economistas del peronismo para ir mirando hacia dónde tenemos que ir, y siempre eso requiere un poquito de un diagnóstico común, de comprender qué es lo que está pasando, porque cuando estás todo el tiempo discutiendo sobre el tema de si es América para los que viven en América, si qué pasa con la relación con China y demás, bueno, estás haciendo un diagnóstico. Si nosotros tenemos destruida la industria, cada vez peor, y todas las empresas, los negocios, porque tenemos un cachivache de presidente, un desastre. Pero eso le abre la puerta, por más cuestiones ideológicas que se plantea el presidente, le abre la puerta a que China venga depredando el trabajo argentino. Bueno, me pareció que todo el enfoque, todo el planteo, el análisis, el desarrollo, y bueno, incluso algunas notas de color, como el asunto de señalar, poner en valor el hecho de que cuando nosotros decimos que el mundo se está construyendo estas nuevas relaciones internacionales y está volviendo a tener valor e importancia el sentido de lo nacional, y que en economía se traduce en las cadenas cortas de abastecimiento, las cosas como siempre explica, y que para la Argentina implica que nosotros en un proyecto nacional tenemos que tener el alimento accesible al nivel de los salarios trabajadores y la energía, de modo que permita la competitividad de nuestra economía, y dejar de pensar que tenemos petróleo, exportemos, porque entonces no tenés dólares, y entonces tu cabeza se pone al revés, porque el que dirige piensa mal las cosas. Bueno, todas esas exposiciones, y señalar cómo el análisis de lo que está ocurriendo con Trump en Estados Unidos, las decisiones que toma en economía, bueno, como ya el colmo, lo de señalar lo de carne para todos, ¿no? Que ayer firmó el decreto, claro, sí. Claro, porque cuando vos estabas en la Secretaría de Comercio, yo supongo que no hay casualidad en que que vos seas el funcionario de economía más importante que tuvo la década ganada,
y no fuiste el ministro. No fuiste el ministro. No fui ministro. No. Fuiste, pero estuviste en el lugar que permitió que lo que se quería hacer se pudiera hacer. Se quería que hubiera trabajo, se quería que hubiera salarios dignos, se quería que los sindicatos estuvieran contemplados en la medida de todo, se quería que hubiera armonía entre capital y trabajo, o sea, se quería que hubiera un gobierno peronista. Y eso había... Ahorita hay que poner el ladrillo sobre el ladrillo para que la construcción camine, y eso se vio ayer, y los compañeros estaban muy contentos y a su vez te acompañaron con sus expresiones, no solo por lo que se cantó después, sino detectaron, el público era un público informado, un público alerta, que te aplaudió a vos, incluso a Santiago, en los momentos en que se tocaban los puntos cruciales. Y la verdad es que también creo que fue grato que cuando terminó la cosa, se cantó la marcha y empezaron las consignas de que el peronismo va a volver, saliera la expresidenta al balcón y saludara a los compañeros, y que después te mandara ese grato saludo de agradecimiento y de felicitación y agradecimiento a los compañeros. Sí, y que pidió que se lo trasladáramos, y fue lo que hicimos, se lo enviamos a través de los medios de comunicación a todos los compañeros, y bueno, hoy debe haber caminado por todo el país. La verdad que estuvo bien, el peronismo demostró que tiene un programa económico, y bien lo que vos decís de este grupo donde están los economistas de Massa, los economistas de Pichetto, los economistas de la Cámpora y nosotros, que vamos encontrando ideas comunes. Todavía falta consensuar algunas cosas, y ayer eso se plasmó. Incluso hicimos un repaso grande de lo que venimos diciendo del 16 para acá, ¿no? Porque arrancamos con la revolución industrial, la batalla obligado como la primera batalla en defensa del empleo argentino. Y así, te pasaste con eso de que la revolución industrial transformaron el agua caliente en el movimiento, y que nosotros la transformamos en mate. Claro, lo que estábamos ahí, claro que estamos ahí, podemos hacer mate. Ahora, transformarla en movimiento mecánico, el agua, hasta es el día de hoy que no podríamos nosotros todavía. Sabemos cómo funciona, pero de ahí a poderlo hacer. Fue una buena clase, un buen momento de reflexión de la economía, al margen del frío que pasamos. Pablo, ¿estás por ahí? ¿Cómo te va? ¿Qué haces, amigo? ¿Cómo estás? Bien, ¿me escuchan bien? Perfectamente se te escucha. Muy bien. ¿Qué tal, Pablo? En ese sillón de directorio que tenés ahí, muy bien. Te digo que quedamos muy gratos los que participamos tanto de la clase abierta ayer en San José 1111, como la cena que tuvimos en el Alvear después. Después de ahí nos fuimos a la cena. Así que cumplimos, recorrimos todo el Spinelli, está bien, y así tiene que decir. Así tiene que ser el peronismo. ¿Cómo viste la semana, querido amigo? Contanos, reflexionemos de manera conjunta en lo que está pasando. Vos sabés que, no sé si habrá llegado a escuchar al presidente ayer en la bolsa de Rosario, me parece que estuvo. Se dedicó 10, 15 minutos a hablar de la economía del asco. Es una cosa notable, del asco. No, dice, porque si vos vas a China, vas a la India y te gusta comer carne, no vas a matar una vaca, dice, porque a los indios les da asco comer. Entonces hay una economía del asco. Por ejemplo, si estás con judíos ortodoxos, imagínate que vas a comer cerdo, porque a los judíos ortodoxos les da asco comer. Y así empezó, ¿no? Y con el caballo también, y ahí se equivocó. En Argentina está prohibido comer caballo. Podría haber dicho, es un decreto del general Perón que sigue vigente. Se puede exportar, se puede faenear y se puede enviar la carne, que de hecho la hacemos a Italia. Pero no a las carnicerías. No, pero no se puede, no hay asado. Entonces, no se puede consumir. Es un decreto de Perón que en vez de poner ese ejemplo, puso Kentucky. Ya, pero no sé si es Kentucky, bueno, no sé. Pero hizo toda una reflexión sobre la economía del asco, no es una cosa increíble. Y después, claro, después de eso, Giacomini me parece que sacó un tuit que era su amigo, diciéndole, cuídenlo, digamos, le dijo a la familia, le está diciendo a la hermana, cuídenlo, porque el pibe está fuera de tiempo, y lugar, como ese discurso que dio en Davos alguna vez, el primer discurso, ¿no?
cuando le decía a los muchachos ahí, no, pero ustedes le cobran muchos impuestos, y los que estaban abajo decían, si no pagamos los impuestos no tenemos marina, ejército, ¿y quién cuida nuestro capital? Que nadie le entendió nada. Después en la segunda fue más barrabasada todavía, pero la primera es alguien que habla sin tener noción dónde está. Bueno, a mí me pareció que ayer en ese discurso fue lo mismo, pero al margen de esa frutilla que termina con este postre, la semana fue una semana muy, muy, muy desordenada. Te escuchamos, amigo, todo tuyo. Y bueno, se está profundizando la crisis, estimado Guillermo, estimada Pimpi, se está profundizando. Y el presidente ha quemado las velas, ha quemado los barcos, en una situación realmente muy complicada. Muy complicada porque desde el propio movimiento liberal le están pidiendo las correcciones al presidente. Lo que veníamos diciendo nosotros hace mucho, Guillermo, de que el perro se muerde la cola, porque las políticas recesivas de este gobierno lo que han hecho es que le han caído la recaudación y por otra parte le han desmejorado extraordinariamente la imagen y las posibilidades de elección para el año entrante. Bueno, estos dos elementos no solo es propio de un análisis de gente profesional, sino que han hecho carne en el propio movimiento liberal, que le están reclamando al gobierno. Lo hizo Patricia Bullrich hace poco, en un tuit, diciéndole, bueno, que se apure y que el beneficio llegue a la población. Pero no solo en el propio movimiento liberal, sino también en los mercados financieros. Ayer surgieron dos análisis de gente muy comprometida con el mercado, con lo que se llaman mercados financieros, la especulación financiera y demás, muy comprometidas en ese, digamos, segmento de la economía, que en su análisis dijeron, ¿por qué no baja el riesgo país? Y más bien sube, está arriba de 500 puntos. ¿Por qué no es? Y es la primera vez que en esos análisis se dice porque no hay reactivación de la economía. Entonces, fijémonos hasta dónde llega, ¿no es cierto?, la penetración del fracaso de la política libertaria. Le están reclamando algo que está fuera de la política libertaria. No tiene el gobierno, dentro de su doctrina y de lo que está haciendo, no tiene posibilidad de reactivar la economía. Sin embargo, se le están pidiendo los propios integrantes del movimiento y se lo están pidiendo aquellos que eran grandes amigos y beneficiarios, los mercados financieros. Así que estamos en una situación bastante complicada, estimado Guillermo. Creo que el presidente, como vos decís, está fuera de la realidad. El punto es quién determina la política económica en la Argentina. Si es el presidente, si es el Fondo Monetario Internacional, o si es el dúo Caputo-Bausili. Bausili es el presidente del Banco Central. Pero cualquiera de los tres que sea que determinen. Y bueno, lamentablemente las noticias son malas para la economía y para el pueblo argentino, estimado. Sí, vos sabés que ayer, sobre todo en la cena que organizaron con presencia del embajador norteamericano, algunas debates, discusiones sobre si la macro está bien y la micro está mal. Evidentemente hay un desconocimiento de lo que es la macro y lo que es la micro. La micro, para que nos pongamos en claro, los economistas la estudiamos, tiene dos componentes para estudiar la micro. Por un lado, desde la empresa. Entonces esto se estudia la función de producción, que es como, bueno, va a salir un auto, esto es lo que voy a vender. ¿Cómo hago para empezar con determinadas piezas, determinadas cosas y que salga un auto? Eso se llama función de producción.
Acá tenemos una doctora en matemáticas, así que el problema de hablar de funciones no tenemos. Entonces, todos los elementos que necesitas para que finalmente hagas un auto, hagas una pizza o hagas un traje. Que los insumos, que el trabajo, que los servicios, que esto, que vender, que cobrar. Todo esto se estudia la micro desde el lado de la empresa. Entonces, cuando vos sos asesor de una empresa o tenés tu empresa, tenés la cabeza preparada para entender lo que tenés que mirar cuando entras a la empresa, sea la tuya o sea la de alguien que te contrata para que quiere mejorar o está teniendo problemas o lo que fuere. Entras a una empresa y explicas, te metes con las compras, te metes con las ventas, te metes con el plan de actividades, te metes con la productividad de los factores, te metes. Eso del lado de la empresa. Del lado del consumidor, del lado de la familia, se analiza la utilidad que le puede dar un bien o un servicio a un consumidor y cómo haces vos para que el consumidor elija una cosa, elija la otra, los efectos que se pueden producir, la restricción que tiene con su ingreso. Entonces te pones del lado del consumidor y ves el mercado, ¿está bien? En este caso, desde el lado de la demanda micro. Siempre estás hablando de cómo lo miras en la empresa, pero de su funcionamiento y de lo que va a ser sus clientes potenciales. Pero siempre mirada... No, del otro lado lo mirás de la familia. Entonces vos decís, a ver, ¿compro azúcar o compro edulcorante? Bueno, si obviamente si hay unos problemas de salud, demás, ahora, si somos capaces de venderlo más barato que el azúcar, o somos capaces de tal cosa, o somos... Entonces, ves por qué alguien va a consumir algo, por qué... Bueno, porque el marketing te lleva... No, porque hay una necesidad que vos tenés y se cubre, y esa necesidad tiene que ver una utilidad. ¿Por qué decidí comprar un remedio en un paquete de cigarrillos? Bueno, porque estás enfermo y la utilidad pasa ante la restricción presupuestaria que vos tenés, que tenés plata para un remedio, para el cigarrillo, las dos cosas no te da, ¿por qué decidís uno u otro? Bueno, todo eso estudia la micro. De ahí no sale la macro. La macro es otra cosa, la macro es la economía del país, ahí tenés el consumo público y privado, tenés la inversión pública y privada, tenés las exportaciones, tenés las importaciones, tenés lo que produce el país. Son los grandes números de la economía que no tienen nada que ver con lo que acabo de explicar recién. Son dos cosas que el economista se forma, pero no es que la suma de las micro te va a dar la macro. Es una estupidez eso que están diciendo. Y eso caló como sentido común y lo repiten tipos exitosos que pueden estar, pero claro, no tienen por qué saber de economía. Puede ser un ingeniero, un economista, no puede no ser nada, ser muy exitoso en lo que sabe hacer, pero de ahí a interpretar lo que está pasando en el país hasta es un problema de sentido común. Nunca la suma de las partes da un todo. El todo es superior infinitamente a la suma de las partes. ¿Está bien? Y con un paréntesis que no tiene que ver propiamente con la economía, ¿sabes qué pienso yo en términos de la política? Vos podés ser muy bueno para manejar y conducir o armar en una organización. Podés ser muy bueno para gestionar un municipio. Y capaz que llegas a una gobernación y se te empieza a hacer algo. Y ni qué decir si te empiezas a tener una responsabilidad nacional. Porque una cosa es la mirada de lo que, así, del mano a mano. No tengo que tener dada las cosas de contexto. Y cuando tengo que decidir cómo es ese contexto, ya es... Una cosa es que vos pongas a tu hijo en todos los puestos de trabajo que tiene la compañía. Entonces, lo pones en seguridad, para que vea lo que es seguridad, lo pones responsable del depósito, lo pones responsable de los vendedores, al lado del gerente financiero, para que... Y entonces, cuando él hereda el negocio, está sabiendo lo que pasa. En cada una... Esa es una historia. Eso es el entrenamiento, eso es lo que te... Ahora, está claro que el responsable del depósito puede ser muy, muy bueno como responsable de depósito, pero de ahí a manejar el todo hay un salto. Exacto. Y esto no necesariamente es así. Por eso están confundiendo cómo son las cosas. Claro. Están decididas. Ahora, Guillermo, sí. Sí. Lo que es cierto es que dentro de la macroeconomía
se determinan variables, vamos a llamarlo de alguna manera, como el tipo de cambio, las tasas de interés, se determinan variables que son fundamentales para el desarrollo microeconómico. Ese es el punto que me parece que estos muchachos no lo entienden bien. Se determina el nivel de demanda agregada. Se determina si el empresario, en su función de producción, puede vender o no puede vender. ¿Quién está determinando eso? Lo determinan los manejos macroeconómicos. Por eso no se puede decir que la macroeconomía ande bien si la microeconomía anda mal. Están equivocados, se están perdiendo una conexión clara, evidente, entre una y otra. Es tan así lo que vos decís que después también se estudia en la disciplina cada uno de esos componentes de la demanda agregada. Cuando vos estudiás el consumo, claro, estudiás la inversión y lo que articula el consumo, tu ingreso menos el consumo te da el ahorro, y lo que articula el ahorro con la posterior inversión, obviamente, tiene que ver con la tasa de interés y una serie de cosas más. Y obviamente en el tema del gasto público te viene si tenés superávit, si tenés déficit, cómo lo financiás. Claro. Y todo ese esquema, lo mismo con el sector externo, entre exportaciones e importaciones. Todo eso, finalmente, como bien dijiste vos, termina derramando en la misma. Lo que suele pasar por la naturaleza a veces de las cosas es que cuando el empresario le va muy bien, piensa que porque es un fenómeno, acerté con la publicidad, acerté con el producto, acerté, y cuando le va mal, piensa que en realidad también al principio es problema de él, sobre todo si tenés un gobierno ahora que te dice que si te va mal te jodés y es culpa tuya. Claro. Por eso el incremento en los suicidios y demás que está viendo, y bueno, se termina. Y al revés, cuando al empresario le va bien, no necesariamente reconoce que es porque la macroeconomía que se hizo favorece. Genera las condiciones, claro, para que él pueda mostrar su talento. Claro. Ahí es donde la cosa tiene que estar armoniosa. Ahora, sintetizando lo que dijiste, Pablo, es obvio que es muy difícil que vos puedas decir la macro está bien, la micro está mal, ya la vamos a corregir. Una estupidez que van a administrar cada una de las empresas que hay en la Argentina, pero ¿qué le está pasando a estos tarados? Buah, a esto estamos sometidos. Y no solo a eso, sino que siguen repitiendo esta soncera, porque cuando era la campaña electoral, Pablo, Pimpi, que vos lo escuchara a Milei diciendo que en todo en tiempo y lugar la inflación era un fenómeno monetario, bueno, hace parte de la consigna. Y lógico que si hubiese economía de trueque sin dinero, es obvio que si hay un numeral que define los precios, es un tema monetario. Pero en el largo plazo, y esto nadie lo discute. Ahora, pensar que en el corto, mediano plazo, la inflación solamente puede ser unicausal, es de una estupidez y una ignorancia que ya no hay literatura que diga eso. Pero aparte, ahora están administrando el país, Pablo. Lo están administrando. Entonces, ellos tendrían que saber que cuando el Banco Central hace una política monetaria y define regulaciones, es para todo el territorio nacional. No es que dice esto para Buenos Aires, ciudad, y esta política es para la capital, pero no es para la provincia. Esto lo tienen que saber, la política definida por el Banco Central es para todo el país y es obligatoria. Pero si hubiesen visto el informe de inflación sobre el índice de precio al consumidor, que es una variable proxy sobre la inflación, que saca proximidad próxima, ¿no? Porque no es que se puede medir la inflación, se mide algo aproximado a la inflación, que es el índice de precio al consumidor. Bueno, el propio informe te divide el país en regiones. Que Cuyo, que Noreste, que Noroeste, que Centro, que Patagonia. Y cuando vos mirás el informe, en cada región hay una inflación distinta. ¿Y cómo lo explica? Hace 2 años y medio que están. Suponete cuando llegaron al gobierno Caputo, nunca habían visto el informe de inflación. Pero si es el tema que les preocupa y dice que por eso, al menos lean el informe que hacen todos los meses, no sean bestias. Termínenla con la ignorancia. Si el propio informe que hacen reconocen que en los 4 puntos cardinales del país hay una inflación distinta, de acuerdo, es porque hay otras causas. Si la política
monetaria es para todo el país la misma, y la inflación es distinta en los 4 puntos cardinales, muchachos, pónganse a pensar un poquito. No es tan difícil, no es que tenés que ir a hacer, no, tenés que hacer como Pimpi, estudiar no sé cuántos años, ser doctora en matemáticas. Te alcanza con ser economista, que es un poquito, una cosita ahí, menor, 4 o 5 No voy años. a hacer el doctorado por más que me echen en cada programa. No voy a hacer el doctorado, me dedico a otras cosas. No, pero nosotros queremos tener una doctora en matemáticas, en principio. Comprate una. Pero no, que no lo podemos pagar. No lo podemos pagar. Mirá que nosotros digamos en el currículum, doctora en matemáticas. No vas a tener suerte. Bueno, Escúchame, estos muchachos Guillermo. no lo van a aprender. Pónganse a estudiar, muchachos. Sí, Pablo. La acotación que hiciste es muy buena, porque es un hecho muy evidente que contrasta totalmente la teoría de estos muchachos. No es la teoría, yo no sé cómo llamarlo, ¿no? Es muy bueno eso. Bueno, es uno de los elementos que aportamos en el artículo que saldrá el lunes y que sale, siempre puede haber un último artículo que escribimos, Pablo, que ya te va a llegar, ya está terminado, y que es sobre inflación, sobre los $100 y sobre la depresión económica urbana. Esos 3 puntos lo tocamos porque en realidad en la urbe hay depresión económica y pone en peligro la gobernanza del sistema, porque le reconocemos a este muchacho que le dio una supercrisis que ya arrancó la época de Macri, que no la pudo resolver Guzmán en el gobierno de Alberto, no tenía el diagnóstico, no sabía lo que pasaba, y que este chico le heredó. El problema es que de la supercrisis vamos a pasar a una hipercrisis. Hubo crisis como la del 2001 o la del 89. Esto es una supercrisis porque están los 2 elementos al mismo tiempo y lugar, que es la Argentina. Y ahora vamos a una hipercrisis porque a la supercrisis se le suma la anomia, y la anomia es la falta de normas y de conducciones y de referencia política de alguien que pida silencio y el pueblo le haga caso. Y esto es muy complicado para la gobernanza. Vamos transitando hacia ahí, y bueno, no va a ser en la historia el primer presidente que no está en sus cabales. Así que he recibido un informe de un matriculado, vive afuera, pero de un matriculado en las ciencias médicas vinculado a la psiquiatría, que está caracterizando muy bien lo que le está pasando a Milei. Pero aparte hay una nota que tiene casi 110, 115 firmas de matriculados de la salud mental en la Argentina que le piden a la Corte que tome cartas en el asunto, o al Congreso, por el bien del presidente, simplemente por el bien del presidente. Y si no, a ver, Jonathan Viale, lleva un psicólogo o un psiquiatra que te diga que el presidente está bien. Porque viste que Jonathan siempre levanta, y me parece bien. Hay un debate muy interesante entre el padre y el hijo el día que me fui, no lo había escuchado. Entonces, Jonathan, trae psicólogos o psiquiatras que te digan que el presidente está bien. Si vos lo conseguís, nosotros te mandamos la nota con los 100 y pico que dicen que está mal y vos tratás de empardar. Y después, muy interesante, otro periodista es Estrica, no sé cómo se llama, ese que estaba. ¿Cómo es? Straquia. Ese. Estaba en Radio con vos antes de Tenemos, así que siempre no nos llevábamos bien y tenía buenos conceptos. Pero yo siempre dije que Milei tenía más puntos de contacto con Kicillof que con Moreno. Siempre lo dije, ¿eh? Y él rescató eso, él ¿viste? Se acordó. Dice, rescató, esto me sonó esta frase, dice. Lo escuchó a Milei y dijo, pero esto lo dijo Kicillof. Y buscó y lo encontró. Y bueno, siempre dijimos, Pablo, que la escuela austríaca tiene dos caras, ¿viste? Esa moneda. Uno son los neoliberales y los progres, los socialdemócratas. Los 2 globalizadores extremos, uno mucho más extremo que es Milei, que es anarcocapitalista. Los anarcos tiene que ver con que es anarquista. Milei es mucho más anarquista que capitalista, por eso habla de la economía del asco. Muy raro este pibe. Ay, Milei, qué lío que tenés en la cabeza. Pablo, nos vemos el sábado. El sábado, fuerte abrazo. Pim. Bueno, vos no vas a estar por Zoom. Sí, voy a estar por Zoom. Pero hoy me gustaría, antes que nos despidamos, hacer un homenaje al pueblo tucumano que hoy está
recordando que un día como hoy, hace 60 años, la dictadura de Onganía le infligió un daño tremendo, estructural, no solo a la economía tucumana, sino a todo el funcionamiento de la provincia de Tucumán. Porque en Tucumán había 27 ingenios, teníamos una gran producción de azúcar, teníamos mucha población de pequeños cañeros que tal vez además cosechaban caña en otro fundo, y nos dieron un guadañazo. Vos no vas a creer que más de 300.000 familias hace 60 años tuvieron que emigrar, ir a aprender otros oficios, a buscar otras cosechas, y hoy nosotros los recordamos porque, por supuesto que Tucumán viene levantándose, ha ido diversificándose, pero esto ha sido un daño, además infligido con mucha intención, porque Tucumán era el faro que alumbraba todo el NOA. Y por supuesto que en cierto modo sigue siendo, ¿no? Así que un abrazo al pueblo tucumano que se movilizó, puso sus mártires, que no se rindió nunca, y que además te aviso que ya el 17 de octubre lo había empezado en el Ingenio de la Florida, el 16 a la tarde. Qué grande los tucumanos. Y un abrazo para el pueblo tucumano, y conmemoramos nuevamente el 22 de agosto, el día que Evita hizo una asamblea con el pueblo, le pidió que asumiera responsabilidad, dijo lo voy a pensar, y después, algunos días después, dijo no puedo agarrar, ya estaba enferma. Era todo el día del renunciamiento quedó para nosotros. Un homenaje a Eva, un recordatorio, y a todos los peronistas un fuerte abrazo, y a los que no, ya los vamos a hacer peronistas. Hasta el sábado. Abrazo.